Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al estudio de hoy. Espero que sea de gran utilidad espiritual. Pastor, ¿cómo se titula la lección y cuál es el propósito de este estudio? Bueno, un cordial saludo, gracias por acompañarnos. El título es Liberar para el Ministerio. Y el propósito es que entender que no es suficiente conocer la teoría de evangelización y testificación, sino que es necesario llevarlo a la práctica y de esa forma participar en el ministerio. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para el estudio de hoy. Oremos. Gracias nuevamente te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En 1968, Eleanor Bradley se cayó y quebró una pierna en la Quinta Avenida de Nueva York. Durante 40 minutos pasaron a su lado cientos de personas sin que nadie le ayudara. En 1965, Andrew Mormill, de 17 años, fue apuñalado en el metro de Nueva York. 11 pasajeros huyeron a otro carro y murió desangrado porque ninguno se acercó para ayudarlo, aun cuando sus atacantes se fueron. En 1973, Batson Darley estudiaron este fenómeno llamado efecto espectador. En la Universidad de Princeton pidieron a 2 grupos de seminaristas que prepararan un sermón del buen samaritano y caminaron al edificio adjunto para presentarlo. A un grupo se le dijo que ya iban tarde, al otro grupo se le dijeron que sobraba tiempo. Uno por uno salieron y encontraron a un hombre tirado en la calle con los ojos cerrados, tosiendo y quejándose. El 63% del grupo que tenía tiempo se detuvo para ayudarlo. Solo el 10% de los que iban tarde se pararon para ayudarlo. Según una encuesta mundial adventista del 2002, menos del 40% de los miembros comparte su fe. ¿Le parece, pastor, que sufrimos el efecto espectador? Sí, aparentemente eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Nos falta interés para ministrar a otros. Ya hemos visto que cada miembro de iglesia tiene un campo en el que puede de alguna forma utilizar sus dones espirituales y de esa forma pues desarrollar sus habilidades y descubrir cuáles son sus talentos. Con el entrenamiento correcto, incluso la dirección correcta y la dirección del Espíritu Santo, pues cada uno de nosotros puede tener una parte activa en el ministerio. Ahora, muchas veces hay una ancha grieta entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Y por eso es importante que busquemos ideas prácticas para ir de la teoría a la práctica. Y una pregunta importante para poder lograrlo es cuál es el campo en el que mejor nos podemos desenvolver de acuerdo con nuestra edad, de acuerdo con nuestros talentos o incluso nuestra personalidad. Eso nos va a ayudar a identificar mejor el área. Ahora, ¿cómo podemos o cómo debemos responder al llamado al ministerio sin nosotros mismos ser pastores? Pues a veces recibimos una invitación de parte de un pastor o de parte del comité de la iglesia y pareciera que nuestra respuesta refleja que no estamos convencidos, o sea, de que realmente Dios nos está eligiendo. De repente podemos decir, no, yo no soy el más capacitado, mejor elijan a otra persona. O alguien simplemente dice, el pastor lo hace mejor, después de todo para eso se le paga. Y de esa manera vamos evitando involucrarnos y nos privamos de una gran bendición. Muchas veces algunos que han sido adiestrados para la obra misionera o para alguna capacidad específica, por otro lado, no son tomados en cuenta. Miren lo que Joe Webb sugiere, el autor de la lección: es responsabilidad de cada iglesia descubrir dónde y cómo cada miembro puede contribuir a la testificación y evangelización. Así que cuando la mayoría de los miembros están realmente activos en la obra de la iglesia, pues habrá máximo crecimiento tanto espiritual como numérico. Correcto. Cuenta Jim Wilson que cuando tenía 5 años, su maestra los llevó a escuchar un concierto de música clásica. Al entrar al salón, los músicos afinaban sus instrumentos. Él nunca había escuchado tanto ruido producido por instrumentos musicales y le pareció horrible. Pero cuando empezó la música, se escuchó muy hermosa. El director no tenía que sostener cada instrumento, quizá ni sabía tocar cada instrumento. Lo que hizo era organizar a los participantes para que produjeran hermosa música. Un líder no lo tiene que hacer todo, ni tiene que conocer absolutamente todas las funciones de la iglesia. Simplemente necesita dirigir y organizar bajo el poder del Espíritu Santo.
Esta parte se titula Responsabilidad compartida. Pastor, ¿debemos compartir nuestra responsabilidad? Bueno, voy a comenzar con un refrán que dice, invierte tiempo en compartir la responsabilidad con otros para que ellos puedan crecer. Ahora, la Biblia habla de varios casos de responsabilidad compartida. Quizá el más conocido, el caso de Moisés, registrado en Éxodo 18, del 13 al 26. Vemos que dice el texto, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver esto, su suegro le pareció una tarea sumamente pesada y entonces le dijo en el verso 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. Y entonces ahí es donde le aconseja compartir su responsabilidad y que dejara que otros se involucraran en el liderazgo y que delegara ciertas tareas. Sin embargo, estimados, a pesar de hacerle esa sugerencia, vemos que no eligió a cualquier clase de personas. En el verso 21 dice que eran hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia. Y su suegro le aconsejó cómo lo hiciera, en el verso 21 y 22. Ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Vemos aquí con claridad que Moisés necesitaba esta ayuda y menos mal que él fue lo suficientemente humilde como para aceptarla. Otro caso fue el caso de Nehemías, quien compartió la responsabilidad de reconstruir Jerusalén. Él tuvo la confianza también en los demás, pero estimados, cuando el pueblo pecó, él fue suficientemente honesto y abierto con ellos y no tuvo miedo de llamarles la atención en las faltas que ellos habían incurrido. Él estaba entonces listo para apoyarlos, se mantuvo en contacto con ellos y aunque estaba en una posición bastante confortable, imagínense como copero del rey, él aceptó ir a donde el Señor lo necesitaba, dejando así su comodidad. Ahora, eso nos enseña entonces que debemos correr o aceptar el riesgo de que las cosas no salgan tan bien como si nosotros, y a veces así altaneramente pensamos como si nosotros las hiciéramos. Debemos confiar y mantenernos al lado de las personas para reducir riesgos y para que ellos también crezcan en la tarea. Así que es importante la delegación. Cada miembro entonces debe involucrarse para compartir el Evangelio. Ahora, ¿por qué los obreros preparados a veces no quieren la cooperación de los miembros laicos no instruidos? Puede ser porque las personas no saben delegar a otros, pero esto de no saber delegar puede causar serios problemas de salud, como fue el caso de Jaime White. En Life Sketch de la página 195 dice, le dice Elena White, Dios había amonestado a mi esposo para que preservara su fuerza. Se me mostró que era un milagro viviente de misericordia y que había sido levantado por el Señor, no con el propósito de que se echara nuevamente las cargas bajo las que una vez había caído, sino para que el pueblo de Dios se beneficiara con su experiencia al adelantar los intereses de la obra. Así que hay muchos que pueden ayudar y debemos darles esa oportunidad. Recuerden también que la tarea incluye testificación y evangelización, tareas muy serias, pero que debemos estar dispuestos a hacerlo, a delegar, confiar en las demás personas. Perfecto. Esta parte se titula Arriesgarse para el éxito. El 15 de enero del 2009, el capitán Chelsea Sullenberger evitó un desastre cuando aterrizó su nave en el río Hudson en Nueva York. El vuelo 1549 despegó del aeropuerto La Guardia y voló en medio de una parvada de gansos. Algunos fueron succionados por los motores, causando que ambos motores dejaran de funcionar. Sin la fuerza ni la altitud necesaria para volver al aeropuerto, el capitán Sullenberger aterrizó en el río, salvando a las 155 personas a bordo. El piloto dijo que las siguientes noches no había podido dormir al pensar en la grave responsabilidad que sintió por esas 155 personas. Como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de salvar a las personas en nuestra comunidad. ¿Pasamos noches sin dormir pensando en cómo hacerlo? Pastor, ¿por qué es importante vivir lo que decimos? ¿Cómo podemos interesarnos en la salvación de los demás? Ok, es importante vivir lo que decimos porque dice, por ejemplo, Jim Wilson,
que cuando vivimos lo que decimos creer, la gente está dispuesta a seguirnos. Pero si estamos tan ocupados ordenando las vidas de los demás que no podemos poner la nuestra en orden, la gente nos ridiculizará en privado y nos ignorará en público. Y esto es terrible. Ahora, una congregación que ha sido instruida está preparada para ser usada por el Señor. Por eso es importante la instrucción. Debemos prepararnos entonces para que como congregación y como individuos, desde luego. Una cadena, recuerden, no es más fuerte que su eslabón más débil. Por lo tanto, es importante que todos cumplamos con nuestra responsabilidad, porque todos nos constituimos en un eslabón de esta cadena del Señor. Ahora, si dejamos de hacer nuestra parte, entonces, como individuos, la iglesia, la obra de la iglesia se va a debilitar y muchas veces quedará incapacitada. ¿Y cómo podemos entonces interesarnos en la salvación de los demás, estimados, cuando descubrimos el amor de Dios, fíjense bien, y lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros? Eso nos va a motivar para alcanzar a los demás, porque Dios demostró su profundo amor. Y esto es importante porque incluso a diferencia de nuestro cuerpo físico, nuestra salud espiritual se fortalece en la medida en que nosotros tomamos esa decisión de crecer o morir. Es decir, nuestro cuerpo físico no hay manera de detener su degradación o su muerte, pero en el aspecto espiritual, ahí sí tenemos elección. Y cuando nos involucramos, cuando cumplimos, ahí se fortalece nuestro ser espiritual. Ahora, me llamó la atención sobre un estudio que se hizo durante 10 años entre los jóvenes adventistas de Norteamérica para ver qué es lo que les ayudaba a profundizar y madurar su fe. Y escuchen estos 3 puntos importantes que influían. Número 1, tener una vida devocional de fe. Esto influía fuertemente entre los jóvenes. Número 2, compartir su fe. Era determinante. Y número 3, involucrarse en el servicio de la iglesia. Así que estos factores importantes fueron incluso más importantes que la calidad, escuchen esto, que la calidad religiosa de la iglesia o la escuela de la iglesia, o incluso era más importante, estimados, que conocer a la perfección la doctrina adventista. Es más, influía más estos 3 factores que incluso estar en un hogar saludable y que se le da un apoyo para sus hijos. Es más importante entonces esta experiencia, vida devocional, compartir su fe e involucrarse en las actividades de la iglesia. Entonces es muy importante enfatizar la experiencia mucho más que el conocimiento. Ahora, en Mateo 7, 17 y 18 se nos dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que si el pastor cultiva buenos frutos o buenos árboles, pues va a tener buenos frutos y viceversa. Así que noten ustedes, es importante. Se va a ver el resultado del éxito de la iglesia en la medida entonces que hagamos estos pasos. Recuerden que nuestra parte entonces es evangelizar y testificar, conducir, enseñar, adiestrar. Y así la parte de Dios es bendecir, dirigir y equipar a los nuevos miembros por medio del Espíritu Santo. Interesante. Un misionero en China tenía talentos y habilidades tan extraordinarias que hacía crecer la iglesia en cualquier campo misionero al que llegaba. Tanto que una compañía americana quiso emplearlo. Le ofrecieron un trabajo muy atractivo y un salario aún más atractivo, pero él lo rechazó. Dijo que Dios lo había enviado como misionero a la China. Pensó que lo dejarían tranquilo, pero le llegó una mejor oferta con un aumento de salario. También lo rechazó. Volvieron a insistirle duplicando el sueldo. Por fin les dijo, no es el salario el que es pequeño, es la obra la que es muy pequeña. A esta parte se le llama igualar a los obreros con la mies. Pastor, ¿por qué es importante este principio? A veces animamos a los jóvenes que inicien relaciones con otros jóvenes y asumimos que compartirán su fe con ellos. Pero Gilbert Kingsley pregunta, ¿han notado que es más fácil compartir su fe con alguien que no es su compañero? Entonces, ¿cómo podemos cumplir este principio entre los jóvenes o conocidos? Bueno, pocas veces se toma en cuenta cuán difícil es para un joven compartir su fe con los de su mismo círculo. Claro, con la edad uno va madurando y entonces pueden facilitarse más las cosas. Cada uno de nosotros tiene talentos para cierta labor. De hecho, Job Webb, quien
escribe la lección, dice que debe elegirse con cuidado a quién dar la responsabilidad de evangelizar a ciertas personas. Tenemos que asegurarnos que se trate incluso de personas con la misma nacionalidad y lengua para que facilite mejor la comunicación, incluso quizá con las mismas aficiones, con los mismos gustos o intereses y, si se puede, la misma educación, porque esto facilitará mejor la transmisión del mensaje, la comprensión del mismo. Ahora, desde luego, en la iglesia primitiva tenemos un ejemplo de la clase de personas que se escogieron para llevar las responsabilidades de los miembros, incluso de los nuevos miembros que se iban añadiendo cada día a la iglesia. Ahí en Hechos 6, del 1 al 8, se escogieron a siete varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y entre ellos se menciona a Esteban, quien dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, los apóstoles estaban ocupados en la predicación y evangelización a personas nuevas, así que dijeron en el verso 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, así que ellos estaban necesitando diáconos y por eso es que proceden a elegirlos, porque en la iglesia hay distintos miembros con distintas tareas, no podemos encajonarlas a todas las personas. Algunos pueden no sentirse cómodos cuando les imponemos un cargo. Lo importante es que no solamente crezcamos, sino que estemos a gusto cumpliendo la tarea del Señor. Pues Dios ama, así como ama al dador alegre, pues también ama al obrero alegre con lo que está haciendo. Ahora, una medida no puede servir para todos. No podemos medirlos ni de la misma forma, ni darles la misma responsabilidad. Ahora, un dato importante, estimados, los dones, las habilidades, el adiestramiento son importantes, pero algo muy determinante es la actitud con que cumplimos la tarea. Y esto me hace recordar el caso de una pequeñita que iba a su primer día de clases, en primer grado. Había mucho nerviosismo porque era la primera vez que se juntaban, que se integraban la raza negra, negros y blancos, en un mismo salón de clases. Así que cuando llegó de la escuela la niña, la mamá lo primero que le preguntó es, ¿cómo te fue? Y entonces la niña dijo, bueno, sentaron a una niña negra a mi lado. La mamá, algo nerviosa, le preguntó, ¿y cómo te fue? ¿Qué sucedió? Y la niña blanca le dice, bueno, las dos, dijo, teníamos tanto miedo que nos pasamos toda la clase agarraditas de la mano. Así que imagínese usted la actitud con que ella estaba enfrentando este asunto. Eso nos demuestra cuánto tacto se necesita siempre, independientemente de la capacitación que tengamos en el trato con las demás personas. Correcto. Muchas veces en la iglesia existen grupos conflictivos que no permiten su crecimiento espiritual. En 1954, Sheff hizo un experimento para mostrar cómo se pueden eliminar conflictos entre grupos. Probó varias maneras, entre ellas la participación conjunta en actividades placenteras, pero no funcionó. Por fin creó un super blanco. Es un blanco compartido que se sobrepone a las diferencias entre los grupos y que solo se logra por la cooperación. Dos grupos rivales de muchachos acampantes se agredían cada vez que podían. Sheff hizo que se rompiera una línea del agua. Ambos necesitaban el agua y muchachos de ambos grupos ofrecieron explorar la línea de agua, utilizando una estrategia para trabajar unidos. Al final del campamento, habían cesado las hostilidades y ambos grupos tenían encuentros amistosos. Camino a casa, un grupo le compró malteadas al otro grupo. ¿Cómo podríamos utilizar este concepto en la iglesia, pastor, para unificar a nuestros miembros? Bueno, esta parte se titula Crecimiento Espiritual por la Participación y habla precisamente de la importancia de involucrarnos. Ahora, cuando los creyentes responden al llamado de Dios a ser sus discípulos, pues es así como se profundiza y fortalece nuestra experiencia espiritual. Tiene ese resultado. Ahora, nuestro blanco supremo, el mayor blanco, es traer almas a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando nos unimos para cumplir ese blanco, cuando nos unimos en las estrategias, planeando las actividades para lograrlo, pues nuestras hostilidades y diferencias quedan hechas a un lado. Si nos unimos en un solo blanco, tiene ese efecto. Ahora, ¿por qué no ocurre, sin embargo, esto en nuestra iglesia? Pues porque no todos estamos participando en ese blanco supremo. No lo estamos haciendo. Entonces, en la medida en que nos involucremos a cumplir un mismo blanco, ahí es donde va a lograrse la unidad y hacer a un lado nuestras diferencias y nuestras hostilidades. Ahora, tal vez si se nos
si nos sucediera algo terrible, como el caso de los muchachos, que su líder ahí les rompió una línea, tal vez si nos ocurriera una desgracia, tal vez podríamos unirnos, pero no tenemos que enfrentar una desgracia para hacerlo, ya tenemos una misión clara, hagámoslo como el Señor Jesús mismo nos lo ha mandado. Ahora, la fe, recuerden, no es pasiva, es un asunto activo. Y ahora tenemos que dejar de ser entonces espectadores, estimados. Es importante involucrarnos en este sentido. Ahora, en San Juan 7:17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero noten lo que dice, el que quiera hacer la voluntad. Es un asunto de acción. Si solo queremos aprender para almacenar, para aumentar nuestro conocimiento, estimados, estamos perdiéndonos de la bendición. ¿Para qué va a revelarnos Dios algo que ni siquiera vamos a utilizar? Entonces es importante desear hacer la voluntad de Dios para ser bendecidos con el conocimiento. Ahora, algunos no desean asistir a la iglesia, han sido causados estos desánimos por algunos problemas de la iglesia, algunos simplemente deciden quedarse en casa y hoy gracias a la tecnología pues echan mano del internet y dicen, bueno, yo aquí en mi casa me reúno, tengo los mismos beneficios, sin embargo, quiero que escuchen lo que Joel McCrow dice. Si usted es uno de los que adquiere su religión al ver programas religiosos en la televisión o escuchando la radio, la próxima vez que vea el servicio, acérquese y dele un abrazo a la televisión. Ahora, eso nos puede parecer una tontería, pero muestra una realidad de cómo una religión por internet o por televisión únicamente crea un vacío. Recuerden que nada puede sustituir la asistencia a nuestra iglesia. Nada puede. Es importante las relaciones interpersonales, es parte de nuestro crecimiento. Por eso es que Dios establece su iglesia, la congregación. Ahora, aunque la Biblia no menciona que Pablo tenía discípulos, sin embargo, él tenía muchos amigos y con ellos se asociaba, convivía y trabajaba. De hecho, me llama la atención lo que Earl Ellis menciona sobre el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, donde se mencionan aproximadamente a 100 individuos que están relacionándose o asociándose con el apóstol Pablo. De hecho, nunca lo encontramos sin compañeros, aún en la cárcel. Él pidió que llegaran a verlo Juan Marcos y tampoco lo vemos sin hacer nada. En todo momento, Pablo estaba activo, con razón, él era un gigante en la fe y un gigante espiritual. Todos los días lo vemos predicando la palabra del Señor, colaborando en la causa. Correcto. Pregunta C.F. Banner, ¿qué te preocupa más? ¿Perder el servicio de adoración o perder un día de trabajo? ¿Que la iglesia no crezca o que tu jardín no crezca? ¿No haber abierto tu Biblia o no haber leído el periódico? ¿Que tus hijos lleguen tarde a la iglesia o que lleguen tarde a la escuela? ¿Perder un buen sermón o perder tu programa favorito de televisión? A Benji, de 4 años, le preguntó a su mamá, Benji, ¿te gustaría tener a Jesús en tu corazón? El niño pensó un momento y luego contestó con calma, no creo que quiero esa responsabilidad. Benji se daba cuenta de lo que muchos cristianos no se percatan, que aunque la salvación es gratuita, viene con ciertas responsabilidades. El servicio no es una opción para los seguidores de Jesús, es una acción natural de nuestra relación con Cristo. Ahora, en esta última parte, que se titula Armonía por la participación, nos muestra que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pues es inevitable que hayan conflictos, aún en la iglesia más saludable, aún en la iglesia mejor, que alguien pueda calificarla así, aún allí puede haber conflictos y pueden nacer por diversas causas, quizá las más comunes por enfrentamientos entre familias, una familia con otra, o incluso enfrentamientos en la misma familia, miembros de una sola familia. Otra causa es la acción de hermanos prominentes que desean hacer cumplir su propia voluntad, es decir, que imponen lo que ellos quieren. Eso puede causar serios problemas en la iglesia. También batallas de poder entre el liderazgo, lucha por el poder, hambre, sed de mandar, de liderar. También otra causa puede ser por medidas disciplinarias a hermanos que tienen mucha influencia en la iglesia misma, son muy influyentes. Otra razón es la existencia de partidos, facciones o grupos que hacen política eclesiástica y de repente hay grupos que gobiernan cada cierto periodo y eso realmente, estimados, causa un serio problema para la iglesia. Ahora, una forma de comportamiento
entre los hermanos para evitar estos conflictos o para resolver los conflictos se encuentran allí en el libro de Hebreos 12:14, donde nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, la lección nos menciona dos casos en esa sección. Uno tiene que ver con asunto de armonía, en el caso de Matías, que fue elegido por suerte, pero hay otro caso, el de Pablo y Bernabé, que tiene que ver con un caso diferente, no es de armonía, es una lucha entre líderes. Pues es interesante cómo aquí hay diferencia de caracteres, diferencia de personalidades, pero ellos, ni Pablo ni Bernabé, permitieron que esas diferencias entorpecieran el cumplimiento de la misión. Por eso ellos, en acuerdo mutuo, pues se separan, y de ahí sale Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos, y nos podemos dar cuenta que en lugar de 2 obreros ahora había 4. Pero ellos en ningún momento permitieron que sus diferencias bloquearan. Por eso, siguiendo el consejo de Hebreos 12:14, es importante seguir la paz, porque no crean que se fueron diciendo, no queremos saber nada del Evangelio. No, ellos simplemente tomaron su partido por la causa de Dios. No se permitieron entonces que esas diferencias dividieran o simplemente entorpecieran el crecimiento de la iglesia. De hecho, podemos ver más tarde que Pablo y Bernabé volvieron a juntarse, volvieron a estar juntos. De hecho, resultó muy útil para el apóstol Pablo cuando estaba ya viejo en prisión. Incluso Juan Marcos vuelve entonces a convivir con el apóstol Pablo. Así que vemos, se antepusieron a esas diferencias, que son naturales. Sí, definitivamente, y en todas las iglesias existen ese Exacto. problema. En Testimonios, tomo 1, página 9, dice: Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Todos tenemos la oportunidad de evangelizar donde nos encontramos. Pastor, haga un resumen, por favor, de este estudio. Con mucho gusto. Punto número 1. Aun cuando Dios nos capacite con los mejores dones, no significa que la tarea de evangelizar es de una sola persona. La responsabilidad es compartida. Número 2, así como Dios delega nuestra protección a los ángeles, así también nosotros debemos delegar la obra del ministerio a otros. No seamos presuntuosos creyendo que solo nosotros sabemos hacer las cosas bien. Deleguemos responsabilidades. Número 3, al asignar un obrero para evangelizar a otro, tendrá grandes ventajas. Si esta persona, si este obrero es de la misma nacionalidad y lengua, si tiene las mismas aficiones, la misma educación, porque deben recordar que los obreros deben ser semejantes a la mies. Número 4, para lograr un crecimiento espiritual saludable, hermanos, es necesario ser activos y no pasivos en las actividades de la iglesia. Necesitamos involucrarnos. Y número 5, no permita que las diferencias personales como las que Pablo y Bernabé tuvieron y que enfrentaron bien, no permita que esas diferencias interfieran en su vida espiritual y lo coloquen fuera de combate en materia de testificación. Vea cómo Pablo y Bernabé las vencieron, no perdiendo de vista el blanco, para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Fue un placer compartir con ustedes este mensaje que esperamos que sea de bendición. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea una copia de esta lección, llame y solicite la serie completa. Evangelismo y testificación es el tema de este trimestre. Aquí se presenta la evangelización y testificación de una manera sencilla y nos hace sentir la urgencia de traer a otros a los pies de Jesús. La serie completa está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.